Muy bien, hermanos, estamos iniciando la clase 23 de cómo estudiar la Biblia, con ustedes que están aquí presencialmente y también con los que nos siguen por internet. Hay muchas personas que también por internet están siguiendo las clases, ¿no? Les saludamos mucho a todos ellos también. Vamos a orar un instante. Gracias, Padre Santo, por tu palabra eterna, infalible, y que jamás termina su validez, siempre es actual tu palabra escrita, Señor. Te damos gracias por eso y pidiendo que ilumines nuestro entendimiento por tu Santo Espíritu. En nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, entonces estábamos en la regla número 8, pero nos hemos detenido en la clase anterior para contestar una pregunta bien importante que nos hizo una hermana. ¿Cómo demostramos que las lenguas, el asunto de los dones de las lenguas, ya no están vigentes para el día de hoy? Esa era la pregunta, ¿no? Bueno, una de las cosas, antes que lo olvide, las lenguas forman parte de ciertos dones milagrosos que daba Dios por el Espíritu Santo. Pero recordemos una cosa, busquen en sus Biblias en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Nos habla del fruto del Espíritu Santo. A ver, ahí leemos, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y, perdón, noten una cosa muy interesante. No nos dice los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Son 9. Pero no dice los frutos, sino, ¿cómo comienza diciendo? Es más el fruto. Uno solo es el fruto. Tal vez se diría un solo fruto dividido en varios aspectos, ¿no? Porque son 9. Fíjate la importancia de analizar cada palabra de la Biblia. No nos dice más los frutos del Espíritu, sino el fruto, uno solo. Cuando el Espíritu Santo da fruto en el creyente, va a producir 9 cualidades espirituales, estas, ¿no? Pero todas provienen de una sola obra del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora las palabras del Señor Jesús fueron, por sus frutos los conoceréis. Pero las lenguas, así como otros dones del Espíritu Santo, no son fruto del Espíritu Santo. Los milagros no son fruto del Espíritu Santo. Tampoco las sanidades, ni las lenguas. Las lenguas no están en esta lista. Los milagros no están en esta lista. El discernimiento de espíritu no están en esta lista, sino estos 9. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Por sus dones los conoceréis? No, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Por eso es importante entender, porque el gran error que circula es este. Miren el gran error. Si tú eres realmente espiritual, hermano, entonces tú vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Según ese concepto, que es equivocado, pero ese concepto que dicen, tú
tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo para que seas más espiritual. Si no eres bautizado por el Espíritu Santo, eres como un cristiano de segunda categoría, algo así. Además, hay algo que cuando tú seas bautizado por el Espíritu Santo, la evidencia será hablar en lenguas. Eso es lo que circula en grandes cantidades entre las iglesias que defienden eso. Sí, pues, ¿no? A veces otras también. Entonces, diciéndole al creyente que si tú fueras verdaderamente espiritual, hablarías en lenguas. La prueba de que eres espiritual es como medir su nivel espiritual. Tú no hablas en lenguas, ya, tú no eres espiritual. O en todo caso eres un enano espiritual porque no hablas en lenguas. Porque si realmente fueras superior espiritualmente hablando, hablarías en lenguas. ¿Se dan cuenta? Bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Lo cual es otra equivocación grande. Pero miren el tremendo error, ¿no? La pregunta, las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo conocemos a las personas? Y el Señor sigue diciendo, un, un fruto, por el fruto se conoce el árbol. Todo árbol, todo buen árbol da buen fruto, dice el Señor. Y un mal árbol dará mal fruto, ¿no? Hay un arbolito acá que en el Girón Trujillo que yo le estaba enseñando a mis nietos. Me preguntaban, papá, ¿qué y esas cosas qué son? Como una especie de paltas grandes, pero no es palta, ¿no? Tampoco, son unos frutos duros, durísimos cuando cae. Y le dije, ese arbolito le dicen matazonzo, le dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le cae a alguien en la cabeza, es como medio como piedras. No se come, no sirve ese fruto. No da para comestible, no sirve. Así hay algunos árboles, ¿no? Otros dan fruto muy, muy nutritivo, ¿no? Muchos árboles. Y el Señor dice, todo buen árbol da buen fruto. Y la Biblia no dice, más el fruto del Espíritu es hablar en lenguas, hacer milagros, hacer sanidades, discernimiento de espíritus. Nada de eso califica el nivel espiritual de una persona, sino cuál. Aquí, Gálatas 5:22. ¿Ah? También es otro don milagroso, ¿no? Y el Señor no lo pone como fruto de ninguna manera. Esos dones milagrosos no son frutos del Espíritu Santo. Esto sí, y ninguno de ellos es un don milagroso. A ver, examinemos, ¿no? Amor, gozo, paz, longanimidad, que es como paciencia grande, grande, eso es longanimidad. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. 9 partes del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué no están las lenguas dentro de los frutos del Espíritu Santo? Porque no indican ningún nivel espiritual las lenguas, ni tampoco los milagros. Entonces, ¿dónde está esa terrible equivocación que dicen, no? Si tú fueras espiritual, hablarías en lenguas. No, pues tú no hablas en lenguas. No, tú eres un cristiano de baja categoría. Qué tremenda equivocación. El Señor no mide el nivel espiritual de una persona por su hablar en lenguas, ni por hacer milagros, ni nada parecido. Gálatas 5:22. ¿Cuánto amor tienes? ¿Cuánto gozo tienes? ¿Cuánta paz tienes? ¿Cuánta longanimidad tienes? ¿Cuánta benignidad tienes? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta mansedumbre tienes? Eso es el nivel espiritual. ¿Cuánta mansedumbre tienes? ¿Cuánta templanza? O sea, ¿cómo es el dominio de tu carácter? Muéstrame eso. Entonces yo diré, tú eres un cristiano que estás logrando un buen nivel espiritual. Por tu bondad, por tu amor, por tu gozo, por tu paz, por tu fe. Nada que ver con lenguas, ni con milagros. ¿Se dan cuenta? Pero esa es una mentira. Yo quiero saber si eres espiritual.
A ver, muéstrame si hablas en lengua. Ay, si hablas en lenguas, eres espiritual. Totalmente fuera de la escritura ese concepto, ¿ven? Bueno, vamos a terminar esa pregunta con la segunda parte y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Muy bien. Allí entonces tenemos la explicación en cuanto al tiempo de las lenguas y de los milagros también. El capítulo 13 primero habla acerca de la caridad, ¿no? O sea, del amor. Después de eso, terminando de definir lo que es el amor, nos habla en el versículo 8. Vamos a leer 8, Corintios 13, 8. La caridad nunca se acaba. La caridad es el amor, pues, ¿no? Es igual. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. Van a acabar tres cosas, ya no habrán tres cosas, dice. ¿Cuáles son esas tres cosas que ya no habrán? Primero, a ver, digan ustedes, las profecías ya no habrán. ¿Qué más no habrá? Las lenguas ya no habrán. ¿Y qué más no habrá? La ciencia. Ahora, esta palabra ciencia es una palabra con un sentido especial. No está hablando la ciencia de las matemáticas o la geometría, la, la arquitectura. No, esta palabra ciencia viene del capítulo anterior. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. ¿Ok? 12, 7. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Ahí está la palabra ciencia. No es referido a las ciencias humanas, ¿ah? Es la ciencia de las cosas de Dios, ¿eh? La ciencia, el discernimiento de las cosas de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Escuchen con atención. El libro de Primera de Corintios es uno de los libros tempranos en el Nuevo Testamento. Hubo un periodo, ¿no?, en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, todo un periodo. Y ese periodo en que se escribió el Nuevo Testamento duró hasta el último, que fue más o menos en el año 90 del primer siglo, el tiempo de Juan, o sea, Apocalipsis fue el último, ¿no? Aproximadamente el año 90. Pero comenzaron a escribirse los evangelios, las epístolas, después de un tiempo, años ya de la vida del Señor Jesús. Y el libro de Primera Corintios es uno de los libros bien tempranos en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Está todavía, Primera Corintios corresponde al tiempo del libro de Hechos. Y el libro de Hechos corre más o menos unos 30 años, desde la resurrección de Jesús hasta tal vez 25 años, no se sabe exacto, pero casi 30 años todo el libro de Hechos. Y el libro de Primera de Corintios es una de las primeras cartas del apóstol Pablo, las primeras cartas tempranas, ¿no?, de Pablo. Y entonces está diciendo algo del futuro. Cuando supongamos que se escribió Corintios en el año 50 o 55, ¿cuántos años faltaban para que se complete la Biblia?
¿En qué año se completó el último libro? ¿Ah? No, acabamos de decir, ¿no? El último libro que se escribió, Apocalipsis, al apóstol Juan, y ya estaba anciano Juan. Acabo de decir, ¿en qué año fue eso? El año 90. Entonces, si Corintios es del año 50 o 55, una carta temprana, faltaban 40 años o 35 años para que se complete la Biblia. Cuando está escrito Corintios, está hablando del tiempo en que se termine de escribir la Biblia, que para el libro de Corintios son 40 años hacia adelante. ¿Ve? Faltaban 35 o 40 años para que se complete la revelación de Dios. Por eso dice, en la caridad nunca se acaba, versículo 8, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. ¿Qué sucedía? Mientras no estaba completa la escritura, ¿por medio de quiénes Dios hablaba? A ver, ustedes digan, ¿por medio de quiénes hablaba Dios si no estaba completa la Biblia? Los profetas, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, no, me refiero a la revelación de Dios, la doctrina, ¿no? A eso me refiero. Claro, pero ¿por quiénes, qué personas, no? No se olviden, los apóstoles, los 12 apóstoles. Ahí está, pues, ¿no? Principalmente por los 12 apóstoles. Aunque había también otros, como Lucas. Lucas no era de los 12 apóstoles, pero también era un profeta, ¿no? Principalmente, en primer lugar, por los 12 apóstoles, que en realidad eran 11 ya porque Judas salió, ¿no? Pero todo indica que fue reemplazado por el apóstol Pablo. Todo indica que Pablo reemplazó a Judas. Entonces, Dios hablaba. No estaba todavía la Biblia completa. El Nuevo Testamento no estaba revelado a los hombres. Faltaban, ¿cuántos años? Desde la resurrección de Jesús, el año 33 por ahí, hasta el año 90. Faltaban casi 60 años para que Dios revele su palabra poco a poco, o sea, el Nuevo Testamento. ¿Ven? Durante ese periodo, ¿cómo los creyentes iban a aprender la doctrina? Por medio de los apóstoles y también de los profetas. Y por eso es que nos dice, se va a terminar. En primer lugar, versículo 8, ¿qué se va a terminar? Las profecías. Los profetas, así igual que los apóstoles, eran los que hablaban la revelación de Dios, a falta de la escritura completa. ¿Ven? Alguien tenía que traer la revelación de Dios, y esos eran los apóstoles y también los profetas. ¿Por qué dice las profecías se han de acabar? Porque cuando se termine de escribir la Biblia, ya no habrá necesidad de aquellos profetas, ¿ok? Además iban a morir también los profetas y los apóstoles, ¿no? Por eso es que dice las profecías se acabarán. ¿Y qué dice en el capítulo anterior? Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entre esos están la ciencia, versículo 8, ciencia, la que se menciona en el capítulo 13, que va a terminar la ciencia, ¿ok? O sea, la ciencia en ese sentido es la sabiduría de las cosas de Dios. ¿Quiénes tenían ese don? Los profetas, los que Dios usaba para enseñar la revelación de Dios. Como digo, porque no había el Nuevo Testamento, era necesario que algunos hermanos, en primer lugar los apóstoles, también los profetas, también los hermanos que tenían don de ciencia. Pero vuelvo a decir, no era ciencia de matemáticos o de ingeniería, era ciencia de las cosas de Dios. ¿Bien?
o sabiduría profunda de las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo el capítulo 13, versículo 8, se van a acabar las profecías, se va a acabar la ciencia, se van a acabar las lenguas. ¿Por qué se van a acabar? Porque se va a completar la Biblia, ya no habrá necesidad de profetas, ya no, porque ya está por escrito. Ya no hay más, ni apóstoles, ni tampoco sí, salen por ahí, sí. Sí, 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 sí. Sí, salen por todos lados. Y usted le tiene que llamar apóstol. Cuando usted le habla, te dice, apóstol, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Ah? Así pues, ¿no? Señor falso apóstol. Sí, se acabarán las profecías. No habrá necesidad de hermanos que revelen la doctrina de Dios. Ya no habrá necesidad. Por cuanto todo lo que Dios reveló estará por escrito, refiriéndose a cuando se termine de escribir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Tampoco habrá necesidad de ciencia, que es la sabiduría profunda de las cosas de Dios. Hermanos a quienes Dios les daba este don de ciencia, ciencia de las cosas de Dios. Y cuando ya se termine de escribir la Biblia, eso es lo que se refiere, ya no habrá más necesidad de esta ciencia acerca de Dios. Y también se terminarán, ¿qué cosa? 13:8. ¿Qué es lo tercero que se terminará? 13:8. Las lenguas. Van a cesar las lenguas, dice con exactitud, van a cesar las lenguas. 1 Corintios 13:8. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que están vigentes las lenguas si ahí dice que van a cesar las lenguas? ¿Cuál era el propósito de los milagros? Recordemos, repasemos. Porque las lenguas son uno de varios milagros, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito de los milagros, de las señales? ¿Ah? Eso, los judíos tenían que pedir señal, ¿no? Tenía derecho el judío, correctamente tenía. Tú vienes de Dios, muestra una señal milagrosa. Eso era correcto. Y cuando Nicodemo, todo un doctor de la ley, le dice a Jesús, lo primero que le dice es, sabemos que has venido de Dios como maestro. Exactamente según él, que era un sabio de la Biblia. Y dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Correctamente se lo dice. Sabemos, Jesús, que tú eres de Dios mismo. Nadie haría estas señales milagrosas si no viniera de Dios. Así que, con toda certeza, los doctores de la ley sabemos que tú eres de Dios. ¿Ve? Ahí está, pues no. Entonces, el propósito de las señales era, ya dijimos, ¿no? Autenticar al profeta o al autenticar al que hablaba de parte de Dios. Era como una credencial del profeta. Ahora, Jesús mismo usó esta credencial o no la usó. Sí la usó. ¿Cuántas veces la usó? Miles de veces en el lapso de 3 años y medio. Miles de veces. Cada milagro que Jesús hacía era la mano de Dios diciendo, este hombre es el santo Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, el propósito de los milagros, entre ellos, entre varios milagros, están las lenguas. El propósito, autenticar al que hablaba de parte de Dios. Ahora, una cosa muy importante, ¿para quiénes eran las señales? ¿Para quiénes eran las señales? Estamos hablando de señales milagrosas. ¿Para quiénes eran las señales milagrosas? ¿Para el mundo gentil o para los judíos?
únicamente, únicamente eran para los judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón las señales eran solamente para los judíos? A ver, piensen un poquito, ¿por qué? ¿Ah? Claro, porque eran el pueblo de Dios. ¿Qué más? Los gentiles no eran el pueblo de Dios, solamente los judíos. ¿Qué más? ¿Qué otra razón? Ah, sí, claro, claro, pero la pregunta nos dice, ah, ¿para quiénes, no? ¿Por qué las señales no eran para los gentiles? ¿Ah? Sí, pero hay otra razón, ¿no? Hay otra razón. Claro, eran el pueblo de Dios, el único, el único. Nadie más, sí. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1. Ahí. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les han sido confiados. Ahora, los oráculos quiere decir las revelaciones de Dios, ¿no? Las revelaciones de Dios, o sea, los oráculos, les han sido confiados. Es como cuando en un país se hace cualquier documento legal. ¿Cómo legalizamos un documento ante el notario público? El notario público está autorizado por la nación para registrar documentos legales. Nadie más puede legalizar un documento. No puede ir el tramitador que está en el municipio con su maquinita a escribir y el tramitador dice yo legalizo este documento. No. ¿Quién legaliza las transacciones, los contratos? El notario. Y luego de eso también a un nivel más. ¿A dónde va? La escritura notarial, ¿a dónde va? A registros públicos. ¿Ve? ¿A quiénes se les confía dentro de una nación los documentos importantísimos, contratos legales, etcétera? A los notarios. Nadie más puede hacerlo. A quienes dentro del mundo entero, dentro de muchos países gentiles, Dios no le entregó su escritura a los pueblos gentiles, le entregó al depositario fiel, la nación de Israel. Dios le entregó su Biblia a ellos, a la nación de Israel. Ellos son los depositarios de la Biblia para el mundo entero. Por esa razón, las revelaciones de Dios no eran para los gentiles. En realidad, Dios nunca se reveló a los gentiles fuera de Israel. Claro, el Evangelio sí, ¿no? Porque comenzó a correr ya poco a poco. Es ahí sí, recién. Pero si hablamos de toda la historia bíblica, la revelación de Dios jamás fue para pueblos gentiles, fue para Israel. Entonces, ¿quiénes pedían las señales? Los judíos. Los gentiles no tenían nada que hacer los gentiles con señales, ni tampoco con profetas. Los profetas no iban a los países gentiles, los profetas de Dios iban al pueblo de Dios y revelaban la palabra de Dios al pueblo de Dios que era Israel. ¿Eh? Por eso entonces, los destinatarios de las señales eran los judíos. No, nunca hay milagros destinados a los gentiles. Eso necesitamos entender bien, ¿no? Ahora volvemos a Primera de Corintios capítulo 13. Seguimos leyendo, versículo 8 nuevamente, 13:8. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar, y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. Ya hemos visto, ¿no? Es la ciencia de las cosas de Dios.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjense con cuidado el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? La primera parte del versículo 9 se refiere al Antiguo Testamento, porque en parte conocemos las cosas de Dios. Se refiere al Antiguo Testamento. Ya tenemos el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no estaba todavía completo, estaba comenzando a escribirse. Y por eso dice, en parte profetizamos, en parte conocemos Antiguo Testamento, en parte profetizamos verbalmente, porque se refiere al nuevo pacto de la gracia, al Nuevo Testamento, y que aún está en proceso de escribirse allí, en el tiempo de Primera de Corintios. Recién está en formación el Nuevo Testamento. Y es por eso que dice, en parte conocemos Antiguo Testamento, ya está completo, pero la otra parte, el nuevo pacto de gracia, profetizamos. Hay profetas, hay apóstoles, verbalmente enseñan la palabra de Dios, no por escrito porque aún no está terminado. Y en Corintios aún faltan por lo menos 35 años que se termine por escrito la revelación de Dios, ¿ok? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Muy bien. Ahora, siguiente versículo. Mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Tengamos mucho cuidado porque no son muchos los que entienden el significado de esto. ¿Se acuerdan el principio de interpretación? Comparando la escritura con la escritura. ¿Qué más? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 10. Mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. ¿Qué hay de perfecto en este mundo? Bueno, en primer lugar el Señor Jesús, ¿no? Pero acá no está hablando del Señor Jesús. Nosotros no somos perfectos, aunque Dios nos mire así, pero no somos perfectos en términos de la vida diaria. ¿Qué puede ser perfecto en esta vida? El Señor Jesús. Y aparte de él, ¿cuál es lo perfecto? La palabra escrita de Dios. Y por eso dice, conocemos en parte, Antiguo Testamento, en parte profetizamos verbalmente, mas cuando venga lo perfecto, Nuevo Testamento, entonces lo que es en parte ya no será necesario. Los profetas que hablaban la doctrina de Dios del Nuevo Testamento ya no se necesitarán, porque ya vino lo perfecto. La escritura completa ya vino, ya no se necesitarán profetas, no se necesitarán apóstoles. ¿Se dan cuenta? Ese es el significado de este pasaje. ¿Qué más? Seguimos leyendo. 11, ¿no? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño. Y eso es cierto. Habla de la comparación entre la niñez y la adultez. Hemos estado explicando, hermanos, algo, ¿no? El misterio de la iglesia. ¿Qué quiere decir un misterio en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa un misterio, hermano Beto, en la Biblia? Algo oculto, algo más. A ver, explícate más. A ver, Fernando, algo no revelado, dice, todavía no está completo. ¿Usted se acuerda, hermano? Un misterio. A ver, otra vez, Beto. Bueno, aún no. A ver, Mario, si te acuerdas, ¿qué cosa es un misterio en la Biblia, hermano Mario? Los misterios que están en el Nuevo Testamento, ¿en qué consisten esos misterios? Bueno, yo creo que nadie lo recuerda. Por eso yo les repito,
Por eso les repito la misma enseñanza varias veces hasta que entiendan bien. ¿En qué consiste un misterio? Hay varios misterios en el Nuevo Testamento, pero ¿qué cosa es un misterio en la Biblia? Algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, permaneció oculto, escondido, pero después de la venida de Cristo, ahí sí fue revelado. En realidad, después de Cristo, en realidad, no después que Él resucitó, ya llegando al tiempo de Pablo, más exactamente. Eso es un misterio. Ese misterio no estuvo revelado a los profetas del Antiguo Testamento. En eso es, porque hay varios misterios, ¿no? No estuvo revelado a los hombres en el Antiguo Testamento, pero ya fue revelado. ¿En qué tiempo fue revelado el misterio? Con el Nuevo Testamento recién. O sea, después de la venida de Cristo, ¿no? ¿Ve? Claro, específicamente con Pablo, sí. Por ejemplo, el misterio de la iglesia. Los antiguos del Antiguo Testamento no sabían nada, no tenían ni idea de que Dios formaría en el mundo, en medio de los gentiles, un cuerpo llamado la iglesia. No les fue revelado, pero ahora sí, con el Nuevo Testamento ya se reveló, ese se destapó, todo el secreto fue conocido. ¿Ve? ¿Ok? Entonces la próxima vez, dentro de 2 meses, que yo les pregunte qué cosa es un misterio en la Biblia, no se van a olvidar, ¿no es cierto? Escondido en el tiempo antiguo, revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso es un misterio dentro de la Biblia. Y pregunta de examen. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, versículo 11, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niños. ¿Saben de qué está hablando? De la edad de la iglesia, la formación de la iglesia. Todo el libro de Hechos es un periodo formativo recién, un periodo de transición. ¿Por qué fue difícil para ellos entender el misterio de la iglesia? ¿Por qué? Porque no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso Pedro, el apóstol, se asombra, ¿no? Que así que también sobre los gentiles ha venido el Espíritu Santo. Qué cosa, se queda asombradísimo Pablo de que Dios ahora dé salvación a los gentiles. ¿Por qué se sorprende? Porque no estaba revelado todavía ese misterio de la iglesia. ¿Ve? Entonces, la etapa del libro de Hechos corresponde a ese tiempo formativo, un tiempo de transición. Poco a poco van entendiendo. Llegamos a Hechos capítulo 15 y ahí un grupo de hermanos muy numeroso decía, los gentiles que se convierten, porque ya se habían comenzado a convertir los gentiles a Cristo, ¿no? Gentiles que no eran del pueblo de Dios, creyendo en Cristo. Y entonces los hermanos, un grupo grande de hermanos decía, mira, todo gentil que cree en Cristo tiene que circuncidarse, tiene que volverse judío, tiene que guardar los mandamientos de la nación de Israel, tiene que nacionalizarse judío por medio de la circuncisión. Y así decían un grupo de hermanos. Otro grupo de hermanos decían otra cosa, entre ellos Pablo mismo, el apóstol, decía, no, no es necesario que se circuncide a los creyentes gentiles. Ellos pueden llegar a Dios siendo gentiles, no necesitan volverse judíos para llegar a Dios. Eso decía Pablo y también otro grupo de hermanos. Y la discusión fue bien fuerte. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 15, ahí se reúnen una reunión grande para resolver este problema, ¿no? En Hechos capítulo 15 han pasado justamente más o menos 15 años después de la resurrección de Cristo. Y los hermanos tienen un problema grande. Ni los mismos apóstoles estaban seguros, pero Pablo sí estaba seguro. Entonces se reúne una tremenda conversación, una tremenda deliberación. No, que sí hay que circuncidar a los gentiles creyentes. No,
No, que no hay que circuncidarlos. Bueno, al fin sí se resolvió, porque la última persona que tomó la palabra en Hechos 15 fue Jacobo. Jacobo, que él era hermano del Señor Jesús. Y él dijo, no, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros lo siguiente, que no se les obligue a circuncidarse ni a guardar la ley de Moisés, sino que se guarden de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Ve? Es la primera vez que comprenden eso, que los gentiles no necesitan volverse judíos para llegar a Dios. Eso, porque era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Y por eso es que aquí habla de la niñez de la iglesia. ¿Qué cosa es la niñez? ¿Qué es la adolescencia? Un niño va dejando poco a poco la niñez, se vuelve adolescente, no es todavía un joven, es todavía medio niño, es un adolescente, pero ya está dejando la niñez y va aprendiendo a ser un adulto poquito a poco. Eso es exactamente lo que pasó en los capítulos de todo el libro de Hechos, más o menos como 30 años. Y por eso dicen, ¿no? Cuando yo era niño hablaba como niño, pero cuando ya fui adulto, cuando ya fui, dice, más cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño. Los capítulos de Hechos son la niñez y la adolescencia de la iglesia. ¿Ve? Lógicamente, no sabían la doctrina de la iglesia. ¿Por qué no sabían? Porque era un misterio. Así Dios lo hizo. No reveló Dios. ¿Ah? Dios no lo había revelado, el misterio de la iglesia. Todavía no. Y ellos fueron entendiendo ese misterio de la iglesia poquito a poco, en el transcurso de años enteros en realidad. Recordemos, no existía el libro de Romanos, no existía Corintios, no existía Gálatas, Efesios, Filipenses. No habían esos libros de la Biblia todavía. Por eso es que no entendía. ¿Ve? Y por eso es que dice, cuando yo era niño hablaba como niño. La niñez de la iglesia, de eso está hablando. Muy bien, pero la niñez de la iglesia terminó cuando se completó la escritura. ¿Ve? Ahora sí, todo quedó claro por medio de la escritura completa. Ahora pasamos al versículo 12. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Qué significa esto? Está hablando de un presente y de un futuro, ¿no es cierto? Conoceré, dice, ahora en este momento vemos, o sea, las cosas de Dios las vemos como por espejo. ¿Qué quiere decir eso? Los espejos antiguos estaban hechos de bronce pulido. No era el espejo de ahora que se ve bien clarito, no, no existía. Era bronce pulido, bronce bien bruñido. Entonces era un espejo imperfecto, pues no se veía con toda claridad, apenas bronce reflejante, nada más. Y por eso dice por espejo, o sea, vemos a medias. Ahora vemos por espejo oscuramente. Años 50, por ahí más o menos, escribiéndose Primera de Corintios. Y dice, mas entonces, hablando de un futuro, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré, hablando del futuro. ¿Cuál era ese futuro? Cuando se complete la Biblia. Faltan 35 o 40 años para que se conozca la Biblia, perdón, para que se complete la Biblia. Por eso dice, en este momento conocemos las cosas de Dios a medias, como por espejo, y esos espejos eran difusos, no eran claritos. ¿Ok? En este momento, año como el año 50 más o menos, por allí, en este momento conocemos las cosas de Dios oscuramente, como un espejo difuso. Pero entonces conoceremos cara a cara. ¿Qué más? Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Ok? Cuando llegue
a terminarse la escritura. Cuando se termine la escritura, está diciendo, entenderemos perfectamente las cosas de Dios. Pero en este momento, aún no, conocemos a medias las cosas de la iglesia. Eso está diciendo. Ahora vayamos al libro de Santiago. En el libro de Santiago. Vamos a ver capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Leemos. Porque más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Ahora miren, espejo, dice aquí, comparando la escritura con la escritura. Espejo, Santiago capítulo 1. Espejo, primera de Corintios 13. ¿Qué dice en Corintios 13 del espejo? Ahora vemos por espejo oscuramente. Los espejos de ese tiempo eran difusos, ¿ok? Y Santiago dice que el espejo, ¿a qué se refiere? A ver, díganme ustedes. ¿Qué representa el espejo en Santiago? Ah, eso sí, ¿no? Pero está representando algo. Ustedes díganme. El espejo representa algo. Desde el versículo 23. A ver, examinen y me van a decir, ¿qué está representando el espejo en Santiago 1? La palabra de Dios es el espejo. ¿Se dan cuenta cómo concuerda? Corintios 13. Si en Santiago el espejo es la Biblia, en Corintios 13 también el espejo es la Biblia. Y Corintios 13 dice, ahora vemos por espejo oscuro. La palabra de Dios no está completa, solo tenemos el Antiguo Testamento. Por eso es que no vemos todo con claridad. ¿Ok? Porque no está completa la Biblia, vemos como espejo oscuro. Ahora, ¿qué sigue diciendo Santiago? Versículo 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Ahora en el versículo 25 es la misma figura del versículo anterior, el creyente que mira en el espejo su rostro. El creyente que mira en el espejo, este es el espejo. Y el creyente examina su alma en el espejo, ¿ok? Y ahora, versículo 25, mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta. Les hago una pregunta. ¿La Biblia se mira? No se mira, sino se lee. ¿Por qué dice entonces el que hubiere mirado en la ley perfecta? Mirado, no dice el que hubiere leído, el que hubiere mirado. La Biblia no se mira, sino se lee, ¿no es cierto? Pero aquí dice el que hubiere mirado en la ley perfecta. Porque es el espejo, por eso. Por eso. De acuerdo con el verso anterior, el espejo se mira, no se lee, pero claro, es una simbología, ¿no? Mas el que hubiere mirado como espejo en la Biblia, en la ley perfecta que es la de la libertad. También se le llama a la Biblia, en este caso, versículo 25.
¿Cómo se le llama a la Biblia en el verso 25? Díganme ustedes. La ley perfecta. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, la ley perfecta, exactamente. ¿Qué sigue diciendo? Que es la de la libertad, ¿no es cierto? La ley perfecta, que es la de la libertad. Muy bien. Una pregunta relacionada con esto. Está llamándole a la Biblia la ley perfecta, que es la de la libertad. Una pregunta. ¿La ley de Moisés era de libertad o de esclavitud? Esclavitud. La ley de Moisés era ley de esclavitud. Eso es muy claro. Pero entonces, ¿por qué dice la ley de la libertad? ¿Ah? Claro, pero está hablando de la Biblia, el espejo de la Biblia, llamándole también al espejo de la Biblia la ley perfecta de la libertad. Pero si la ley es de esclavitud, ¿por qué le llama la ley de la libertad? Ya bueno, la ley del Antiguo Testamento era esclavitud. La ley perfecta ya no es esclavitud. Nuevo Testamento, la ley perfecta, que ya no es de esclavitud, sino de libertad. Le está llamando al Nuevo Testamento la ley, ya no imperfecta como la de Moisés, sino la gracia, la ley perfecta. Nuevo Testamento, ley de la libertad, ya no ley de la esclavitud como la de Moisés. Nuevo Testamento. ¿Ve? Claro, claro. Ya no era la letra, era el espíritu. El Nuevo Testamento, la ley, no imperfecta como la de Moisés, que lleva a esclavitud y que no da salvación, sino el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de la gracia de Dios, ley de libertad, no ley de esclavitud. ¿Se dan cuenta cómo concuerda la escritura? Porque hemos visto que aquí le llama espejo en Santiago, el espejo, el que mira, pero en Corintios, ¿qué dice? El espejo está oscuro todavía. No tenemos el Nuevo Testamento todavía. Eso está diciendo en Corintios. ¿Para qué perder el tiempo, hermano? Los adventistas del séptimo día, esas tonterías que hablan, que la ley, no, no hay que perder el tiempo con eso. Ya sabemos que son falsedades, ¿no? Pero miren cómo la escritura concuerda perfectamente, porque en Primera de Corintios está diciendo, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Cuál es el espejo? La Biblia, comparando la escritura con la escritura, ¿ok? O sea, Corintios está diciendo, ahora tenemos la Biblia de manera imperfecta, porque solo tenemos el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero Corintios dice, vayamos otra vez a Corintios, capítulo 13, versículo 9. Corintios 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Muy bien, conocemos en parte, solo tenemos Antiguo Testamento. Versículo 10. Mas después que venga lo que es lo perfecto, después que sea completado el Nuevo Testamento, y faltaban en este momento de Corintios por lo menos 35 años. Por eso dice, ahora vemos oscuramente por el espejo oscuro de solo, el espejo solo tiene el Antiguo Testamento. Pero cuando venga lo que es perfecto, dentro de 30 o 40 años, entonces, ¿no?
Mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. ¿Se dan cuenta el significado, hermanos? Está hablando de que se va a completar la Biblia dentro de tantos años. Todavía no la tenemos completa. Por lo tanto, ahora, en el tiempo de Corintios, vemos por espejo oscuro que está incompleto. Ahí está. ¿Y por qué dice entonces el versículo 8? Terminarán tres cosas, las profecías, es decir, habladas, verbales, ¿no? Los profetas, las profecías, ya no serán necesarias. Se van a acabar, dice, porque estará completa la Biblia. Por eso, en segundo lugar, ¿qué cosa va a terminar? ¿Qué va a terminar en segundo lugar? Las lenguas, terminarán las lenguas. Y desaparecerá la ciencia, o sea, la ciencia de los hermanos que tenían ciencia de las cosas de Dios como don. No será más necesario, porque todo estará aquí. Por eso, lo que es lo perfecto, la ley perfecta de la libertad, el Nuevo Testamento. ¿Ve? Ahí está, diciendo que terminará el tiempo de las lenguas. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando? Hermano, tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas, eres un cristiano inferior. ¿Por qué? Mentira. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Tampoco eran necesarias los otros milagros. En realidad, todas las señales terminaron. Volvemos a decir, ¿cuál era el propósito de las señales milagrosas, entre ellas las lenguas? Autenticar al profeta, ¿no? Delante de los gentiles, no, delante de los judíos. ¿Por qué delante de los judíos? Porque a ellos les reveló Dios la escritura, no a los gentiles, por eso. Terminó de escribirse la Biblia. No se necesita más apóstoles, no hay más profetas, no hay más revelación, no hay más señales milagrosas. No. ¿Para qué servían las señales? Para autenticar al profeta. ¿Cuál profeta si ya no hay más profetas? ¿Cuál profeta? ¿Para qué van a autenticar los milagros? ¿A quién van a autenticar si ya no hay más profetas? ¿Ok? Entendemos el cuadro de Dios. Y acá lo dice, van a cesar las lenguas, van a cesar las profecías cuando se termine el Nuevo Testamento. Por eso nos hemos detenido tanto a responder la pregunta que hizo Mirla. ¿Ve? Era necesario examinar con cuidado esa pregunta. ¿Ve? Y ahí está la respuesta. ¿Perdón? Por los dones del, perdón, por el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. No por los dones. El Señor Jesús dijo, no dijo, por sus dones les conoceréis. ¿Qué dijo? Por sus frutos les conoceréis. Y entre esos frutos no están ni milagros, ni lenguas, ni nada por el estilo. ¿Cómo es que entonces usan las lenguas como termómetro espiritual? ¿Por qué? Que si tú eres bien espiritual, el termómetro de tu espiritualidad son las lenguas. Tremenda mentira. No. Yo quiero ver cuánta mansedumbre tienes, Gálatas 5:22. Yo quiero ver cuánta longanimidad, o sea, cuánta paciencia tienes. Quiero ver cuánto amor tienes. Ahí sí. Eso sí es termómetro espiritual, por sus frutos. Gálatas 5:22, ¿no? Así que esa es la contestación a la pregunta, pues, de las lenguas, ¿no? Sí. Ah, que se terminó el tiempo, ¿no? Claro, porque ahí dice, pues, no terminarán todos esos, porque una cosa, en primer lugar, los milagros no fueron destinados a los gentiles. Y hoy en día, los que supuestamente hablan de milagros y de lenguas, hablan del mundo gentil, no hablan de Israel. Los de Israel están ahí en su rincón de incredulidad, están ahí.
Y todo lo que aquellos hermanos dicen, sí, lo que los milagros, sanidad, lenguas, están hablándolo para los gentiles. Y la Biblia nunca, Dios nunca ha destinado las señales milagrosas a los gentiles. Lo ha destinado a Israel. ¿Para qué? Para autenticar al profeta que habla de parte de Dios. Era una credencial del profeta, la señal milagrosa. Se terminó la escritura. No hay más apóstoles, no hay más profetas. ¿A quién tienen que autenticar las señales milagrosas? ¿A quién? ¿A quién? ¿Para qué? Y además, las señales nunca fueron para los gentiles. ¿Ve? Por eso es que ya no es el tiempo de milagros ni de señales. Ahora, sí, un ratito, un ratito. Bueno, en Gálatas 5:22 no dice ganar almas para Cristo, ¿no? El amor sí, eso sí, claro, eso sí, porque el amor es por amor, eso sí, es cierto, ahí sí, porque si de verdaderamente amo al Señor, voy a amar a las almas. Y si amo a las almas, voy a evangelizar, ese es cierto, sí. Sí, hermano Mario. Uy, sí, ay, caray, sí, claro, sí, ajá, de veras, sí, de veras, sí. Una de las cosas que tienen que entender, hermanos, es esto, miren, todo el campo carismático y pentecostal, que viene a ser más o menos el 80% del campo evangélico en América Latina, está dominado por ese pensamiento. La gran mayoría de iglesias siguen el pensamiento, a veces no claramente estilo pentecostal, pero a veces de otra forma parecida, muy similar al pensamiento pentecostal. ¿Y cuál es el mayor problema del campo pentecostal? No le dan autoridad a la escritura. Mi experiencia vale más que lo que está escrito. He tenido un encuentro con Dios, hermanito, tú no sabes, no sabes, no sabes. Y le digo, pero la Biblia dice otra cosa. Yo no sé qué dirá la Biblia, la cosa es que yo he tenido un encuentro con Dios, hermano. Me ha revelado. Me ha revelado Dios, pero la Biblia dice otra cosa. Ah, ¿qué dirá la Biblia? Yo he tenido un encuentro con Dios. No les importa a ellos qué es lo que dice la Biblia. Ahí está el problema. La autoridad de la Biblia no les importa, a veces no les importa un comino la autoridad de la Biblia. Ese es el problema. Ese fue el problema de Adán y Eva. Vieron con sus ojos el fruto de la muerte, bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí está, bueno, agradable, codiciable. ¿Cómo puede haber muerte ahí? No, vamos a comer y comieron. Las apariencias dijeron una cosa, los sentidos de Adán y Eva le dijeron una cosa, pero Dios había dicho otra cosa. Vas a morir, Adán, si comes de ahí, vas a morir. No les importó lo que dijo Dios sobre la muerte, siguieron a sus ojos. Bueno, agradable y codiciable. Vamos a comer. Equivocación fatal, ¿no? Equivocación mortal. Dios dijo, vas a morir. Sus ojos y también Satanás dijeron, come porque vas a tener sabiduría. Qué lindo el fruto, qué bonito, agradable, hermoso. Vamos a comer. ¿Qué muerte va a haber ahí? ¿Qué muerte va a haber en este fruto tan hermoso? Uno de los dos. Siempre está esa disyuntiva. O la autoridad de lo que ha dicho Dios, o mis sentidos o mis experiencias. Y lamentablemente todo el campo pentecostal siguiendo sus experiencias en lugar de seguir lo que está escrito.
También, ¿no? Sí, hermana. Sí, indudablemente que sí. Les voy a contar un caso. Les voy a contar un caso. En primer lugar, ya no hay necesidad de milagros para autenticar a ningún profeta, ¿ok? Para creer en Cristo no hay necesidad de ningún milagro, excepto el cambio de vida, ¿no? Porque Dios transforma mi vida del pecado, eso sí, pero eso no es un milagro, es una obra del Espíritu Santo, no es un milagro, una señal. Ya no estamos en el tiempo de milagros para autenticar a ningún profeta. En segundo lugar, ¿Dios puede hacer milagros en cualquier momento? Sí. Y les voy a contar este milagro. Increíble, increíble. Cuando vivíamos en Estados Unidos, todavía ahí yo ayudaba a un pastor americano que le ayudaba yo porque él no hablaba el castellano y entonces le ayudaba en el campo pastoral y también con el idioma, ¿no? Con los hermanos de la iglesia que no sabían inglés y él no sabía castellano. Entonces, Bruce Shaw se llamaba, es el nombre del pastor, Bruce Shaw. Entonces el pastor Bruce Shaw me contó un día, él era hombre de negocios jubilado ya, me dijo, te voy a contar algo increíblemente extraordinario. Dijo, cuando yo estaba como pastor en una iglesia en California, una de las hermanas de la iglesia me contó esta experiencia. La hermana había estado enferma, una hermana pues de los de Estados Unidos, ¿no? Que en inglés nomás hablaba. La hermana estuvo hospitalizada y ella siempre, por todos lados evangelizaba. En el hospital había otra persona en la habitación y ella apenas pudo, le habló de Cristo, le testificaba. Y se dio cuenta que la otra paciente no entendía. En realidad, la otra paciente que estaba ahí era de Japón. Y recién llegada a los Estados Unidos, no sabía el inglés, sabría dos, tres palabritas, no sabía inglés. Y la hermana se dio cuenta que ella no le entendía. Pero ella dijo, no importa, de repente entiende un poquitito, ya le sigo testificando. Le habló de Cristo, le evangelizó a su compañera de cuarto en el hospital. Luego la hermana ya se sanó, le dieron de alta, etcétera. No volvió a saber de la otra paciente. Bastantes años después, un día en una reunión hacia una confraternidad, porque en California vienen de muchos países, así es California. En una reunión de iglesia se le acerca una hermana a ella y le dice, usted es, le abrazó, le dijo, usted es, ¿sí? ¿Quién soy yo? Que me habló de Cristo. Sí, no me acuerdo, le dijo. ¿Cuándo yo le hablé de Cristo? ¿Se acuerda usted de tal año, en tal hospital, en tal lugar? Ah, ya, sí, yo estaba internada ahí en el hospital. ¿Y usted quién es? Yo estaba a su lado en el hospital. Y usted me habló de Cristo. ¿Y sabe por qué yo soy cristiana? Porque usted en el hospital ese día me habló de Cristo. Por eso soy cristiana. Años ya. Así, pero usted no entendía lo que yo le testificaba, ¿no? ¿Cuál no entendía? Usted me ha testificado en japonés. Usted me habló de Cristo en idioma japonés y yo entendí perfectamente. ¿De veras? Le dijo la hermana. Ella ni cuenta se había dado que le estuvo hablando en japonés. Y eso es don de lenguas. Eso sí es don de lenguas. Y la hermanita le evangelizó en japonés sin saber ni una palabra del idioma japonés. Eso sí es don de lenguas. ¿Por qué lo hizo Dios? Un milagro en este tiempo para que pueda conocer a Cristo. ¿Ve? No para que autenticara el mensaje de ella, ese no era el sentido, era para que la otra persona se salve y nada más. Jamás la hermana ha hablado nada de japonés, ni siquiera se daba cuenta que le hablaba en japonés. Ese es el poder de Dios, ¿no? O sea, Dios hace milagro cuando Él quiere, por supuesto, ¿no? Pero no es esa una señal milagrosa
para autenticar a ningún profeta. ¿Ve? Incluso en este caso que menciono, se convirtió a Cristo la persona que estaba allí porque ella pensaría, seguro ella habla japonés, pues habrá aprendido japonés y me está evangelizando en idioma japonés. La otra, ninguna de las dos se dio cuenta que era un milagro, porque ella diría, bueno, sabrá japonés y se convirtió al Señor ahí. Y la otra no se daba cuenta que le estaba evangelizando en japonés. Son cosas de Dios. Pero no, la otra paciente no creyó en Cristo porque vio ningún milagro, ni sabía que era un milagro. ¿Ve? Porque no es, si Dios hace milagros ahora, no es para autenticar a ningún profeta, no es para eso. Es porque Dios es soberano y listo, nada más, ¿no? Y en cualquier momento Dios hace milagros, cuando Él quiere, cuando Él quiere. ¿Eh? Muy bien, sí, sí. Sí, 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 sí. Son herejías. Eso de lo encuentro lo hace Agua Viva, la iglesia Agua Viva. La iglesia Agua Viva ha estado grandemente influenciada, no sé si hasta ahora, pero ha estado bastante influenciada por el movimiento G12. Hay un movimiento que se llama así, G12 se llama. Los famosos encuentros de la iglesia Agua Viva, el movimiento G12. ¿De dónde viene el movimiento G12? De un pastor, no me acuerdo su nombre, pero se apellida Castellanos, del pastor Castellanos de Colombia. Sí, de ahí proviene el movimiento G12, lleno de herejías en realidad, ¿ah? Porque el famoso encuentro, en primer lugar, están negando la obra de Cristo, porque Cristo nos ha justificado de nuestros pecados una sola vez y para siempre. No necesitamos, como dicen ellos, cada año tener un encuentro y en ese encuentro voy a purificar mis pecados y voy a sacar todo lo que tengo escondido y lo voy a confesar de lo profundo de mi corazón. Y hacen unas cosas que rayan con la brujería misma. Por ejemplo, sacan, bueno, yo no lo he visto, pero lo he leído en los libros, lo que hacen allí, que traen un corazón de vaca, por ejemplo, ¿no? Y entonces cada hermano tiene un puñal así y vienen al corazón de vaca, lo acuchillan y dicen, así fue acuchillado Cristo por nuestros pecados, ¡zas! Y cada uno lanza un cuchillo en el corazón de vaca. Utilizar esos símbolos es propio de la brujería. La brujería utiliza objetos, objetos idolátricos, ¿no? Los brujos llevan un montón de muñecos y símbolos y cosas para su brujería. ¿Qué dice Dios? Nunca adorarás ningún objeto, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, jamás. Ningún objeto, ninguna figura, ni siquiera la cruz hay que adorarla, tampoco. La cruz es en términos espirituales. Yo participo de la cruz de Cristo, pero no de la cruz pintada acá o puesta en una madera ahí, no esa cruz. No, todo objeto siempre tiene relación con idolatría. Y los brujos trabajan con objetos, y el G12 trabaja con objetos. Y cosas así similares, siempre trayendo objetos para, dicen que vamos a poner de manera muy vívida lo que hizo Cristo. Eso tiene similaridad con la brujería. Ese es el famoso G12. Y los encuentros. En el encuentro vamos a luchar para que Dios, yo tengo que sacar de lo más hondo de mi corazón las maldades, tengo que confesar los pecados de mi niñez, tengo que traerlos a Dios y ponerlos a la luz de Dios para que Dios los limpie, porque no estoy limpio. No estoy limpio, dicen. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando yo puse mi fe en Cristo, una sola vez y para siempre,
fui completamente limpio de todos mis pecados. Eso dice la escritura. Y el G12 dice otra cosa. No, cada año tienes que limpiarte. Herejías. Y ahí están metidas en muchas iglesias, ¿no? Así. ¿Usted sabe qué más hacen ahí? Sí, ¿no? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Sí, 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 sí. Sí, ¿no ve? Sí, 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 sí. Sí. Seguramente, seguramente esa es su idea, ¿no? Claro. Sí. Ajá. Sí, sí. Negando, negando la seguridad de salvación, negando realmente, sí. Bueno, descansemos un momentito, ¿ya? Ahí paramos, descansamos un ratito. Si tienen preguntas, apúntenlas.
Mi jefe, mucho, muchas cosas. No, muy. Mano, si yo no voy a quemar eso, no sé qué tanto se ocupa usted de esa cosa. Sí, usted está que está buscando una perfecta obra ahí de arte y la noche a la mañana yo, me acolpo, se dice. Lo tiempo, no, lo que Dios te, lo que Dios te ha regalado tienes que conservar. Lo que Dios ha regalado tienes que conservar. Está convirtiendo usted en un idólatra en su casa. Admira demasiado su casa. Por ahí no, déjalo que le limpie. Eso, ¿cuándo ya acabo, eh? El sábado ya acabo, ya. Ya lo más difícil ya está, casi ya lo más difícil ya está ya. Sí, dos pisos. Ya lo más difícil ya está ya. El domingo yo me voy a dar cuenta si verdaderamente es un idólatra o no. Domingo me voy a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. No, el domingo no viene porque por la filtración que había. Entonces, el albañil solamente podía trabajar el día domingo nada más. Y yo tenía que estar ahí, comprar material, ver ahí para que no me dé gato por liebre, que me diga así, que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro. Y tenía que estar ahí. 6:30 de la tarde acabó. Y justo en ese momento que acaba, el tanque de agua aéreo se derrama y cae agua al baño de la cocina y comenzó a caer agua por afuera. A botar agua. Claro. Sí. Claro, sí, sí. Sí. Me ha prometido que va a venir el domingo porque le hablé tanto de la palabra que es hermoso lo que habla el señor Galindo, me dice. El domingo voy a ir, me dice. Así que el sábado lo llamo a hacerlo recordar. Le hablé mucho de la palabra, le presenté el plan de salvación. Y bueno, ojalá. Antes, sería, ¿siempre ha asistido acá o recién está viniendo? En Quiro hay una iglesia, en Quiro hay una iglesia bautista en Quiro, al frente del colegio, hay una. Antes de llegar al colegio, una boca calle, ahí hay una iglesia. Yo fui ahí, sí, bautista, sí, y yo fui ahí y en la noche, en la mañana fui ahí y en la tarde vine para acá y me quedé acá. Es una iglesia chiquita, una iglesia bien chiquita, un pastor joven.
no sé cómo se lo digo, pero es joven el pastor, conoce mucho, bastante la palabra, conoce bastante la palabra. Yo cuando decido volver a la iglesia bautista, fui allá en la mañana y, y dije, vamos a la iglesia bautista de Quirón, Chile, que yo cuando vine a Argentina, yo vine acá, vamos. Y vine acá en la tarde y me quedé acá. ¿Cómo fue que se llegó? ¿Quién le trajo? ¿Y cómo usted conocía acá la iglesia? Cuando yo llegué de Argentina, yo llegué un martes. Y ahí en Argentina los cultos de oración eran los miércoles. Entonces yo vine acá, sí, pensando que también había culto. Y había culto. Pero había dos, tres personas, medio oscuro. Y... Eso fue hace varios años, ¿no? Sí, hace varios años. Eso fue el 2002. 2002. Y de ahí al otro día pasan unos amigos, uno compañero de estudio y el otro amigo, los dos amigos del mundo, de jóvenes, ¿no? Y me invitaron a la iglesia, a las asambleas de Dios. Las asambleas. Mm, Recién después de 20 años he conocido que ay, de veras. ahí saltan, gritan. Ah, sí, de Y yo veras. estaba en el seminario con el pastor, le conté, ¿no? Ah, Entonces, sí. ahí el mi pensamiento cristiano dijo, nosotros somos cristianos católicos, Ah, católicos, sí, apostólicos y pues. romanos. ¿Qué pastor dijo? Mm, Perdón, pero discrepo con usted. Yo siempre discrepo con ellos. mm, Yo discrepo con usted. Lo llamé a mi pastor que está en Huancayo. El pastor le dije, esto me dice el pastor, que somos cristianos católicos, apostólicos y romanos. El pastor se quedó callado por unos segundos y me dijo, sí, hermanito. Somos cristianos católicos. ¿Qué? wow. Y yo, ¿por qué escuchaba eso? Le digo, sí, me dijo, porque es universal. ¿Pero eso está escrito en la Biblia? No, no está escrito en la Biblia. Ah, entonces lo han dicho en los concilios del Vaticano, cuando Constantino juntó el trigo y la cizaña. Mm, Sí, me dijo, disculpe, doctor, pero voy a dar un paso a la izquierda. Vuelvo a la mm, iglesia que me vio nacer de nuevo en la Argentina, sí, en el año 1999. Y acá estoy. sí, pues. Amén, amén, amén. Amén, sí. Sí, 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 qué buen testimonio realmente, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces volveremos a la regla número 8, creo que es donde estamos, ¿no? Ah, no, habíamos avanzado hasta la número 9. Tome siempre el pasaje literalmente hasta que sea imposible el hacerlo. Esa es la regla. No, no hay que atribuirle significados simbólicos a las palabras, a menos que ya sea imposible hacerlo. Siempre el significado es literal, siempre es exacto, siempre es literal. Muy bien. Ok. Ahora la regla número 10. Vamos a pasar a la número 10. Sí, sí. Ya habíamos desarrollado un poquito de eso, ¿ah? Ah, literal, literal. Significado literal. ¿Cuál es la diferencia entre literal y simbólico? Literal es exactamente tal como lo decimos, ¿no? Tal como uno afirma. Por ejemplo, yo digo, estamos presentes aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos presentes 8 personas. Eso es literal. Pero si yo digo, ha venido todo el mundo, eso ya no es literal, porque es una figura simbólica, ¿no? Todo el mundo. Lógicamente no puede venir todo el mundo, pero estoy diciendo simplemente han venido muchos, y esa expresión ya no es literal, es figurativa.
Literal quiere decir exactamente como se dice. Eso quiere decir literal. Cuando es un significado simbólico, se puede distinguir. Por ejemplo, en la parábola, ¿no? El Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Y eso, claro, es simbólico, ¿no? No está hablando de un hombre que se llama fulano de tal y que salió a sembrar. Es claramente simbólico. Sí. Ahora, en el del estudio vamos a ver mayores ejemplos de esto. Otra vez nos da problemas esto. Aló, aló. Creo que solito se arregla, ¿no? Entonces vamos a pasar de frente a la regla número 10. ¿Ah? ¿Aló? 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 Uy, ¿aló? Nada, nada. A ver, esperemos un poquito. Doctor, alguna vez me ha pasado con ¿Dónde ellas? Ah, sí, ahora sí, bájalo, Fernando, un poco. Ah, sí, falta subir, hermano, sí, sí. No está subido todavía, ¿ah? Lo voy a hacer ya para mañana, sí. Los últimos martes está faltando, pues recién lo voy a... Está bien, ya está. Vamos a la número 10 ya. Esté siempre preparado a cambiar cualquier cosa que le haya sido enseñada o que usted ha creído cuando eso vaya en contra de lo que dice la Biblia. ¿Ve? Ahí tienen esos manuales, ¿no? Sí, perdón que tengo que imprimir para ti, Mirla, sí, para ti, hermano. Pero la regla número 10, ¿qué dice? Ahí lo tienen, ¿no? Esté siempre preparado a cambiar cualquier cosa que le haya sido enseñada o que usted ha creído cuando eso vaya en contra de lo que dice la Biblia. Y esto se le puede sintetizar en la palabra actitud. Actitud. Si encuentro algo que yo pensaba que no era así, entonces necesito cambiar mi pensamiento, mi idea. Vamos a poner algunos ejemplos. Nosotros tenemos muy arraigada en nuestro pensamiento la idea de Semana Santa, ¿no es cierto? Y aún en las iglesias dicen, no, hoy día es Viernes Santo. Entonces, todavía pensando que hay que guardar ese día o cosas así. Pero siempre la pregunta va a ser esta, ¿qué dice la Biblia? Si es que realmente hay Semana Santa, ¿qué dice la Biblia sobre Semana Santa? Nada, no hay Semana Santa en la Biblia, no hay ninguna Semana Santa. Ahora, lo que sí dice la Biblia es la cena del Señor, que bien claro está, pues, ¿no? El pan y el vino, pero no ninguna Semana Santa. Simplemente eso ha salido de la tradición católica, la Semana Santa. Eso no forma parte de la Escritura. Esa idea de que me santifico una vez al año, ¿no? Me santifico una vez al año. Ya con eso ya he cumplido con Dios, santificándome una vez al año. Ah, sí, pues. preso todo el año. Ah, ah, mm, ah, sí, sí. Sí, mm, de veras, es cierto, pues, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Por qué esta regla dice, prepárese? Porque la Biblia le va a hacer entender algunas cosas que usted pensaba al revés, ¿no?
Semana Santa sencillamente en la Biblia no hay, no hay. No hay ningún Viernes Santo, no hay esos conceptos en la Biblia. Por supuesto está la crucifixión de Cristo, por supuesto que sí. Pero ¿de qué manera recordamos la muerte de Cristo? ¿En Semana Santa? No, en la Cena del Señor, que se lleva a cabo en la reunión del culto a través del pan y del vino. Eso sí es exactamente lo que la Biblia enseña, pero no Semana Santa. Les voy a poner otro ejemplo, miren, un ejemplo muy que les va a causar tal vez una sorpresa muy grande. Esta palabra, democracia. Entonces, muchos van a decir, la iglesia se gobierna de manera democrática. El gobierno, la administración de toda iglesia evangélica, cristiana, siempre es un gobierno democrático. Y aparentemente, ¿no?, en apariencia está bien. Pero si nosotros examinamos la Biblia, no tiene nada que ver el gobierno de Dios con ninguna democracia. No. Y como digo, por eso esta regla dice, prepárese a cambiar lo que usted pensaba si usted encuentra que la Biblia dice otra cosa. Examinemos esto. ¿Cuál es la idea de democracia? Viene de dos raíces, ¿no? Esta primero, que significa el pueblo, y esta otra raíz que significa gobierno. Entonces, democracia significa, ¿qué cosa? ¿Qué significa? El gobierno del pueblo. Muy bien. ¿Está bien que el pueblo gobierne? Claro, gobierna Dios, no gobierna el pueblo. Gobierna Dios, no el pueblo. Esto viene se consolidó esta idea en el tiempo de la Revolución Francesa, en 1789, ¿no? Entonces, uno de sus lemas era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero así no es el gobierno de Dios y por Dios y para Dios, en Romanos 11:36. Así lo dice. ¿Qué dice Romanos 11:36? Eso dice, ¿no? Porque de Él, o sea, de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. O sea, a la persona de Dios. Pero la democracia, ¿qué ha hecho? Ha endiosado al pueblo. El pueblo se ha vuelto un dios en la democracia. ¿Se dan cuenta el error grande? ¿Cómo dice la Constitución peruana, la que está vigente, la del 93? Miren cómo comienza la Constitución peruana. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. De arranque está mal, porque no, el fin supremo de la sociedad no es el hombre. Si dijera Dios, sería diferente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La verdad que no recuerdo cómo esa, no me acuerdo, pero en la del Perú sí dice, la persona del hombre, el hombre es el fin supremo. Y eso es lo que hará el anticristo, negando a Dios y poniendo a un hombre, o sea, a él mismo, al anticristo, como si fuese Dios. Por ahí va la democracia, el gobierno del pueblo. Entonces, este concepto de democracia no es aplicable a la iglesia.
¿Quién debe gobernar la iglesia? Dios. ¿Debe gobernar el pueblo? No. ¿Debe gobernar el pastor? Tampoco. Tampoco. El que debe gobernar la iglesia es Dios. Ahora, mientras el pastor está sujeto en obediencia a Dios, va a caminar bien. Mientras el pastor sea obediente a Dios. Y si el pastor se sale de la obediencia a Dios, todo se va a trastornar. Porque Dios está gobernando la iglesia por medio de una persona, ¿no? El pastor. Pero el pastor no es la cabeza de la iglesia. Cada vez que dice la cabeza de la iglesia, no dice el pastor. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor. Cristo es la cabeza. ¿Ve? Y claro, Dios ha puesto al pastor, sí, para que sea respetado, eso sí, pero no es el gobierno ni del pastor ni de los hermanos, sino es el gobierno de Dios. Y si el pastor está siguiendo lo que Dios dice, pues está marchando bien, ¿no? Dios está gobernando, porque el pastor está siguiendo a Dios en lo que administra. Pero miren el concepto tan engañoso de la democracia. ¿Ve? ¿Y qué sucede en el sistema político dominante en casi todo el mundo? Se coloca a un presidente, poder ejecutivo, y se coloca a un poder legislativo, un Congreso que con el supuesto objetivo de equilibrio de poderes. Es decir, este Congreso, su trabajo es, miren el concepto, ¿no? Su trabajo es dar la contra al que gobierna. ¿Para qué? Para que no se vuelva un dictador. Entonces, en apariencia va a marchar bien, pero está mal hecho el sistema. Es un choque uno contra otro, todo el tiempo es un choque. Y muchas veces no dejan trabajar al que, si es un mal gobernante, bueno, seguro que ayudará a que no sea peor el gobernante, tal vez, ¿no? Pero si es un buen gobernante, todo el tiempo le hacen la contra. Entonces, ¿cómo puede un gobierno funcionar bien si hay un cuerpo legislativo que piensan, realmente piensan que su trabajo consiste en dar la contra? Haga lo que haga el presidente, tenemos que darle la contra. Puede ser una cosa buenísima que haga el presidente, pero hay que darle la contra porque nosotros somos el Congreso y nuestro trabajo es dar la contra. Todo eso forma parte del gran error de la democracia. El presidente, ¿no? ¿El Señor Jesús será presidente de la República Mundial? No, él va a reinar. Pero ¿será presidente de la República Mundial? No va a ser presidente, él va a ser rey. Y una cosa es presidente, otra cosa es rey, es bien diferente. El Señor Jesús no será presidente, será rey. Rey, es muy diferente. En la democracia no existen reyes, ¿no? Pero el sistema de Dios no es la democracia. Y Cristo no será un demócrata, Él no será el presidente, el Señor Jesús, Él será el rey. Además, el rey absoluto, Él será. Entonces, ven, por ese lado está un error grande el sistema de la democracia. Hemos equivocado nuestros conceptos al pensar que la democracia es buena. Ah, sí, pues, sí, claro. Cuando el pueblo de Israel tenía que, eran como aproximadamente unos 3 millones de personas cuando salieron de Egipto, ¿no? En el Éxodo, más o menos 3 millones. Pero había uno solo que dirigía, Moisés, pero Moisés no era rey, fíjense, no, Moisés no era un rey, Moisés era un profeta, no tenía ninguna riqueza, no, no era como los reyes llenos de riqueza. Moisés era un profeta de Dios, pero él tenía que gobernar de parte de Dios. Y la palabra final siempre era la palabra de Moisés. No era la palabra de un concilio de ancianos, al contrario, los concilios de ancianos se rebelaron contra Moisés.
queriendo destituirlo. ¿Y qué pasó con esos 120, creo que eran, no? ¿Qué pasó con esos? Dios los llevó vivos al infierno. El concilio de 120 ancianos querían destituir a Moisés y Dios los destruyó a ellos. Pero los 40 años que Moisés gobernó, las decisiones las tomaba Moisés. Ese es el sistema de Dios. Ahora, Dios, cuando gobierna Dios, su gobierno es perfecto, por supuesto, ¿no? Dios tiene un gobierno de justicia perfecta. Por lo tanto, Dios no establece un tirano para gobernar. Dios establece en su gobierno perfecto una persona que siga la voluntad de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Pero fíjense el sistema. El sistema que Dios usa para gobernar su pueblo no es la democracia. En todo caso se llamaría teocracia, ¿no? Dios gobierna. No gobierna el pueblo, gobierna Dios. Ese es otro ejemplo de esta regla número 10. Esté preparado para cambiar lo que usted haya pensado cuando eso es diferente de lo que la Biblia nos dice. Bueno, hermanos, terminamos. Nos estamos pasando el tiempo que debíamos terminar. Oraremos, ¿no? Gracias, Señor Padre Santo, por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque en ella toda luz viene de tu palabra, Señor. Gracias por ella. Gracias por la enseñanza de tu Espíritu Santo. Porque si no es por tu Espíritu Santo, no entendemos la Biblia. Te agradecemos, oh Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que aprenden tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero presentarles a un hermano. Hermano, creo que es Alejandro Fernández, es tu nombre, ¿no? Sí, sí, él es un hermano que ha estado viniendo